Descubierto el oscuro misterio de las leyendas malditas y embrujadas del estado de Oaxaca. En un pequeño pueblo de Oaxaca, la luna llena se erguía como un faro de miedo, proyectando sombras alargadas que parecían bailar entre los árboles. Lucía, madre soltera de 32 años, sentía su corazón latir rápido mientras pasaba por el mercado, donde los murmullos sobre desapariciones se colaban entre las risas y el bullicio del día a día. El susurro, su hijo Santiago lo llamaba, un amigo imaginario que se había colado en su mente. Pero Lucía sabía que no era un simple juego. Todo comenzó cuando los rumores empezaron a tomar forma, hombres y mujeres apagados por la oscuridad, desaparecidos sin dejar rastro. Con cada susurro, el miedo se apoderaba de ella, y las leyendas de pactos oscuros y entidades sobrenaturales parecían cobrar vida. Los vendedores hablaban a sus espaldas, sus rostros pálidos iluminados por la luz tenue. Dicen que el pueblo hizo un trato, murmuraban, el pacto exige sacrificios cuando la luna brilla más llena. Lucía escuchaba atentamente, sintiendo el sudor frío deslizarse por su espalda. ¿Es posible que la entidad que atormentaba a su hogar sea real? La sensación de peligro crecía, un deseo de proteger a Santiago la consumía. Cuando la noche caía, el susurro se introducía en sus noches, invadiendo los sueños del pequeño. Lucía lo encontraba hablando solo, riéndose de algo que ambos no podían ver. Es solo un amigo, decía con esa inocencia infantil. Pero su madre lo sabía, aquella risa, aquella curiosidad desbordante, era solo un disfraz para el temor que comenzaba a arrastrarles como sombras en la oscuridad. Desesperada, Lucía fue a la comisaría buscando ayuda. Sin embargo, los hombres de la ley, con más interés en proteger su poder, le dieron la espalda. Los desaparecidos tenían problemas, Lucía. No pierdas el tiempo con cuentos de fantasmas, le dijeron, y cada palabra que pronunciaban se sentía como una puntada en su pecho. ¿Estaban encubriendo algo? Rechazando aceptar su impotencia, decidió investigar sola. Esa noche, se dirigió a la antigua escuela abandonada que todos temían. Su corazón galopaba mientras cruzaba el umbral. Las tablas crujían bajo su peso, el aire se espesaba a su alrededor. En cada esquina, sombras parecían moverse. Sentía un escalofrío recorrer su cuerpo. De repente, un susurro helado resonó, Lucía. Estaba sola, o al menos eso creía. Agachando la cabeza, se obligó a mirar. Allí, al final del pasillo, un hombre delgado y enigmático la observaba, sus ojos oscuros brillaban con un terror incomprensible. ¿Por qué se sentía tan atraída hacia él, aunque cada fibra de su ser le gritaran que huyera? ¿Era un aliado o parte de algo más oscuro? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Lucía se sintió atrapada en una telaraña de miedo, sabiendo que cada segundo contaba. Mientras la luna observaba desde lo alto, provocando que el sacrificio exigiera un precio, el miedo por su hijo crecía. Las desapariciones eran reales, y su pequeño estaba en peligro. Luces tenues parpadeaban, y la risa de Santiago resonaba como un eco en la oscuridad. La noche del terror se acercaba, y la verdadera identidad del susurro podía cambiar sus vidas para siempre. Lucía debía encontrar la verdad antes de que todo se tornara irreversible. La figura del hombre delgado parecía moverse con la sombra, una presencia que apenas se movía, pero cuya mirada atravesaba la espesa oscuridad. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No sabía si gritar o correr, aunque la pregunta le hacía eco en la mente, ¿quién era él? Él sonrió, pero no era una sonrisa de bienvenida, era una mueca que parecía burlarse de su desesperación. Lucía, susurró de nuevo, como una suave brisa que acariciaba su piel. Cada sílaba estaba impregnada de un poder extraño y perturbador. Ella dio un paso atrás, convencida de que aquel sería su último error.
Pero el suelo crujió bajo sus pies y un doloroso recuerdo inundó su mente, el día en que su madre desapareció, al igual que muchos otros en el pueblo. ¿Quién eres?, logró preguntar, su voz sería apenas un hilo. Soy lo que buscas. El puente entre lo que era y lo que será, el guardián de secretos que no deberías conocer, contestó con una voz que reverberaba en las paredes desgastadas, una melodía inquietante. Las sombras comenzaron a danzar alrededor de Lucía como si la invitación a unirse a un oscuro festín hubiera sido lanzada al aire. Era claro que el hombre no estaba ahí por casualidad. Se acercó aún más, y ella sintió que los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. ¿Qué has hecho con los desaparecidos?, demandó, el coraje brotando en medio de su miedo. Ellos son parte del pacto, querida. Solo, los sacrificios necesarios para mantener la armonía de este lugar. Tu hijo, él es especial, ¿no es así? Sus ojos brillaron con un fulgor insano. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. La mención de Santiago hizo que su estómago se anudara. ¿Acaso lo había puesto en la mira del monstruo que tenía delante? Sin pensarlo dos veces, Lucía dio media vuelta y comenzó a correr. Las tablas de madera resonaban con cada paso, como si el edificio mismo intentara detenerla. Santiago, gritó, el miedo llenando su voz. Su mente buscaba cómo sacarlo de ese lugar, pero la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. Las luces estaban apagadas, y las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose en formas inquietantes. Los murmullos del susurro reverberaban en su mente, haciéndola dudar de cada decisión. Se detuvo en seco cuando vio a su hijo, parado en el centro del patio, envuelto en un halo de luz tenue que parecía emanar de él. Sonreía, pero esa sonrisa era diferente, inquietante. Aquella no era la risa inocente de su niño. Santiago, ven aquí, llamó Lucía, el pánico mezclándose con la desesperación. Pero él no se movió. En cambio, comenzó a hablar, sus palabras tenían un tono melodioso y extraño. Mamá, estoy jugando. Él me mostró cosas. Cosas que nunca antes había visto. La voz del niño hacía eco en el aire, y a cada palabra su madre sentía como si una losa de piedra cayera sobre su pecho. Lucía intentó acercarse, pero algo tiraba de ella, un peso invisible le impedía avanzar, y el hombre delgado ahora estaba detrás de ella, susurros dispersos llenaban su mente como ecos aturdidores. El tiempo se acaba, Lucía. Debes elegir. Las sombras comenzaron a cerrarse sobre Santiago mientras Lucía sentía la angustia apoderarse de su alma. Miró a su hijo, luego a la figura sombría tras ella. ¿Cuál sería el precio que deberían pagar para escapar de esta pesadilla? El terror resonaba a su alrededor. La figura del hombre se desvaneció, dejando un vacío helado, y el chirrido de las sombras era cada vez más potente. Pero la voz de Santiago seguía resonando, invitándola a cruzar un umbral que podría significar su perdición. ¿Qué harías por tu hijo?, preguntó la oscuridad. Lucía no podía fugarse. Era el momento de decidir, pero algo oscuro se agitaba en su interior, un susurro que era a la vez familiar y aterrador. ¿Sería ese el impulso que la llevaría a tomar una decisión que podría cambiar todo? La luna llena seguía brillando afuera, como un testigo mudo de la historia que se estaba desprendiendo, la intensidad del terror alcanzaba nuevos picos, y el sacrificio se estaba acercando. ¿Lograría Lucía salvar a Santiago, o lo perdería para siempre en manos del susurro? Y mientras la neblina de la medianoche se intensificaba, una vorágine de sombras la engulló por completo. Una incesante oscuridad cubría el patio, y el frío se colaba en los huesos de Lucía. Estaba atrapada en el torbellino de un horror palpable, con las sombras danzando a su alrededor, como si se deleitaran en su desesperación. El eco de las risas infantiles de Santiago resonaba en su mente, entrelazándose con los murmullos del hombre delgado que seguía vivo en su memoria. El puente entre lo que era y lo que será. Esas palabras reverberaban, ahogando su voluntad. Lucía giró sobre sus talones, buscando una salida, pero cada dirección parecía llevarla a un callejón sin salida. Las sombras habían cobrado vida, extendiendo sus garras hacia ella. Luchando contra la creciente sensación de claustrofobia, giró para mirar a su hijo, a quien aún podía ver iluminado por ese halo perturbador.
Santiago parecía perdido en sus pensamientos, como si todo lo que lo rodeaba no fuera más que un juego macabro. Santiago, gritó, el terror rasgando su voz. Sus pasos se deslizaron por el suelo húmedo mientras se acercaba más, como si el aire se hiciera denso y espeso, serpenteando alrededor de su cuerpo. En ese instante, intentó recordar todo lo que sabía sobre el susurro y el misterio de su pueblo, pero la confusión la envolvía. Los susurros aumentaron en volumen, un coro de lamentos que le cortaban el aliento, recordándole las historias de desaparecidos que había escuchado desde niña. Cuentos sobre pactos oscuros y sombras hambrientas que llevaban vidas a cambio de promesas. La culpabilidad se enredaba en su corazón mientras la palabra sacrificio retumbaba en su cabeza. Santiago, con su mirada perdida, se giró lentamente hacia la figura de su madre, y por un breve momento, Lucía vio destellos de su niño dentro de esa persona que estaba en el patio. Las travesuras en su mirada habían sido reemplazadas por un brillo extraño, casi sobrenatural. Mamá, me dijo que todo estará bien. Solo tenemos que aceptar, y entonces seremos felices. Su voz tenía un tinte de encantamiento, como si hubiera estado hipnotizado por aquellos que acechaban en las sombras. No, gritó Lucía, desesperada. No escuche sus palabras. Ellos son mentirosos. El hombre delgado reapareció junto a ella, su rostro apenas iluminado, pero sus ojos parecían centellas resplandecientes. La tentación en su tono sugería que había más en juego, mucho más de lo que Lucía pudiera imaginar. Tu hijo sabe lo que necesita, Lucía. El sacrificio es solo el principio de una nueva historia. Un camino hacia la supervivencia. ¿No lo deseas? Las sombras se agitaron y se acercaron más, como si la respuesta de Lucía estuviera en el aire. La tensión crecía mientras su mente batallaba contra la lógica. ¿Qué preferiría? ¿La vida de su hijo a cualquier costo? ¿O quizás la posibilidad de salvarlo y perderlo para siempre? Mamá, suplicó Santiago, sus ojos suplicantes resonando en el profundo abismo de su corazón. La confusión en su voz desgarraba el alma de Lucía. Fue un momento. Un corazón latiendo a 1000 por hora. La decisión surgió en su mente, cruzar el umbral de la oscuridad o enfrentarse a ella. Lucía comenzó a retroceder, su instinto la decía que retrocediera, que escapara, pero estaba claro que no había ruta de escape en un lugar así. Entonces, con determinación, alzó la vista hacia las sombras danzantes y gritó con toda su fuerza, no seré parte de esto. No me lleves. De repente, el patio se convulsionó. Las sombras, como serpientes enfurecidas, comenzaron a sobrepasarla, y el aire se volvió viciado con el murmullo creciente de antiguas maldiciones. Una fuerza invisible la arrastró hacia el centro del caos, y el hombre delgado estalló en una risa gutural, como si disfrutara del espectáculo. Santiago cayó de rodillas, sus ojos llenos de confusión y miedo. Lucía sintió que su corazón se rompía. Cuando pareció que todo estaba perdido, ella decidió desafiar la oscuridad. Sus brazos se extendieron hacia su hijo, pero a medida que se acercaba, una sombra oscura se abalanzó sobre Santiago. Fuera, gritó dentro de su mente. Sintiendo que la conexión entre ella y su hijo se desgarraba, una lucha brutal entre la luz y la oscuridad. Mientras los murmullos creciendo se volvieron casi ensordecedores, Lucía se encontró ante el abismo de su elección. ¿Sería su sacrificio como madre suficiente para salvar a Santiago de las garras del susurro? Y en ese instante, una revelación heladora atravesó su mente, las leyendas hablaban de una llave, un antiguo objeto perdido que podría romper el pacto, pero, ¿dónde encontrarlo en esta noche de pesadilla? Las sombras comenzaron a cerrarse de nuevo, y Lucía supo que debía encontrar ese objeto. Lo necesitaba para salvar a su hijo, antes de que la oscuridad reclamara lo que más amaba en este mundo. Lucía sintió que el aire se espesaba y que las sombras avanzaban, aplastando el último vestigio de esperanza en su pecho. La risa del hombre delgado reverberaba en sus oídos, como un eco infinito que le recordaba la infinita crueldad del pacto que podría estar a punto de romperse. Santiago, aún de rodillas, parecía un reflejo distorsionado de su verdadero yo, una marioneta manipulada por hilos oscuros. ¿En qué momento su pequeño había caído en tal trampa? El patio se convirtió en un laberinto de sombras, cada rincón pulsando con una energía negativa.
La oscuridad parecía tener vida propia, y con cada murmullo, con cada susurro tentador, el caos se intensificaba. En su mente, la imagen de aquella leyenda perdida se dibujaba como una nebulosa, una chispa que podría desatar la luz en la total oscuridad. Pero, ¿cómo encontrar la llave en medio de esta pesadilla? Con su corazón palpitando como un tambor, Lucía retrocedió, buscando algún objeto, algún vestigio del pasado que pudiera guiarla. Recordó las historias de su abuela sobre un antiguo altar escondido en el bosque detrás de su casa. Decían que quien lograra hallarlo podría invocar la protección de los espíritus ancestrales, pero, ¿estarían ellos dispuestos a ayudarla? Santiago, gritó de nuevo, intentando romper el hechizo que lo mantenía cautivo. Tienes que luchar por ti mismo. Pero su hijo seguía con esa mirada vacía. La angustia se apoderó de ella, y la imagen del juicio del hombre delgado la consumía. Santiago era el centro de su universo, y perderlo significaría convertirse en cenizas. En ese instante, un aullido agudo y desgarrador resonó en el aire, como si la misma tierra estuviera gritando por ayuda. Las sombras se aglomeraban, fusionándose en una masa oscura que parecía un coloso hambriento. Con una mezcla de terror y determinación, Lucía comenzó a correr hacia el bosque. Cada paso era un desafío, la oscuridad la seguía, instando a que se detuviera, a que cediera. La bruma la envolvía, y cada respiro se sentiría como una batalla perdida. Mientras atravesaba el umbral del bosque, los árboles parecían susurrar advertencias, sus ramas marcadas por años de sufrimiento. La niebla cubría el suelo y las raíces, como serpientes, se extendían en su camino. La ansiedad le retorcía el estómago, pero el deseo de salvar a su hijo la empujaba hacia adelante. Pensó en las leyendas, en la posible salvación que le esperaba. Su única esperanza residía en aquella clave mística. El bosque se volvió más denso, y los susurros que había dejado atrás se convirtieron en gritos desgarradores. Lucía sabía que no podía retroceder. Un bosque de sombras acechaba tras ella, impaciente por reclamar lo que le pertenecía. Como si presintieran su propósito, las sombras comenzaron a cobrar fuerza. Desesperada, miraba a su alrededor, buscando cualquier pista que la guiara hacia el lugar que había mencionado su abuela. De pronto, una luz tenue comenzó a brillar entre los árboles. Una llama que danzaba con fuerza, a pesar de la bruma. La luz parecía caprichosa, pero Lucía sabía que era su única oportunidad. Casi a rastras, se dirigió hacia ella. A cada paso, una sensación de creciente angustia invadía su mente. El hombre delgado y su risa resonaban en su cabeza, como un recuerdo perdido entre ecos de promesas rotas. Finalmente, llegó a un pequeño claro en el bosque. En el centro, un altar rústico, cubierto de líquenes y flores marchitas, brillaba por la luz etérea. Pero antes de que pudiera acercarse, un grito resonó en la distancia. La voz de su hijo. «Mamá». La desesperación se apoderó de Lucía y, sin pensarlo, corrió hacia el altar. Pero en el último segundo, una sombra colosal se alzó frente a ella, bloqueando su camino. El eco de su risa penetró en su mente una vez más, y supo que el hombre delgado la había seguido. «Así que has decidido buscar la llave», Lucía dijo, su voz suave y burlona. «¿Pero y si te digo que el sacrificio ya ha empezado?» Lucía se detuvo, incapaz de entender del todo. ¿Qué significaba eso? El corazón se le heló mientras comprendía que Santiago estaba en peligro inminente. La elección la apremiaba, seguir adelante y arriesgarse a perderlo todo, o confrontar a la sombra y intentar acabar con el mal que acechaba a su familia. La respiración se le entrecortó. El tiempo se desvanecía y cada segundo era un latido menos. Las sombras avanzaban, y el destino de Santiago pendía de un hilo. ¿Sería capaz de enfrentar la oscuridad misma para salvar a su hijo? Y el eco de las antiguas leyendas resonaba en su mente, ¿qué precio estaba dispuesta a pagar por la salvación? La pregunta flotó en el aire, pesada y aterradora, dejando a Lucía frente a su mayor temor, la elección del sacrificio. Los latidos de Lucía resonaban en sus oídos, un tambor furioso que competía con el eco burlón del hombre delgado. La sombra que tenía frente a ella se hacía cada vez más densa, vibrando con una energía que helaba su sangre. No había tiempo que perder.
Santiago estaba en alguna parte, perdido en el abismo del horror, y cada segundo que pasaba lo acercaba más al sacrificio que el hombre delgado había comenzado. A pesar del miedo, Lucía sintió que una chispa de valentía la impulsaba hacia adelante. Con cada paso, el altar se iluminaba con una luz sobrenatural que parecía llamarla. Los espíritus ancestrales están contigo, recordó las palabras de su abuela, y por un instante, la esperanza le robó el miedo. Pero la sombra ante ella se retorcía, crepitando con una risa sibilante que desgarraba la concentración. Altar o no altar, Lucía, dijo el hombre delgado, moviendo su delgada figura como un espectro danzante, en este juego, tú nunca serás la que decida. Acepta tu destino o sufrirás la pérdida de lo que más amas. El corazón de Lucía se detuvo un instante. La amenaza era clara y fría. La desesperación se apoderó de ella, pero no podía dar un paso atrás. ¿Qué demonios significaba ese sacrificio? ¿Era realmente la vida de su hijo la moneda en este oscuro comercio? El hombre delgado dio un paso, y sus ojos, negros como el abismo, se clavaron en los de ella. En su mente, se desataron imágenes de una antigua ceremonia, que había escuchado apenas como un susurro en sus sueños, un ritual que exigía la vida de uno a cambio de la salvación del otro. No puede ser, pensó. No puedo, no debo dejar que eso suceda. ¿Qué te hace pensar que eres digna de su salvación?, preguntó él, como si leyera sus pensamientos. Tu debilidad te ha traído aquí. ¿Pero cuánto estarías dispuesta a sacrificar para demostrar lo contrario? Lucía se quedó paralizada. Las palabras caían sobre ella como lluvia helada, y la sombra a su alrededor pareció cobrar vida, serpenteando hacia ella con una sed insaciable. Sin embargo, la imagen de su hijo, su rostro lleno de inocencia, la acercaba a la orilla de la desesperación. Sabía que si Santiago no luchaba contra la oscuridad, jamás regresaría a ella. En un impulso, apretó sus puños, y con la voz temblorosa, respondió, no voy a dejar que me manipules. Sé por lo que estoy aquí. Por Santiago haré lo que sea, interrumpió el hombre delgado, con un brillo burlón en sus ojos. Entonces, ¿harás el sacrificio? Dime, ¿se lo entregarás a los espíritus a cambio de su salvación? La bruma creció a su alrededor, oscureciendo el claro y apretando su pecho como un lazo, mientras la realidad se desdibujaba ante sus ojos. Se le revolvía el estómago a la idea de ofrecer a su hijo. Pero era su única opción. Sin embargo, una voz en su interior la instó a buscar una alternativa. Con un gesto decidido, se volvió hacia el altar, su última tabla de salvación. Sintió que la luz del altar latía fuertemente, como si respondiera a su desesperación. No voy a sacrificar a mi hijo. Buscaré la verdad en lugar del miedo. Las sombras temblaron, como si la afirmación de Lucía les hubiera dado un golpe. Y en ese instante, un susurro antiguo resonó en el aire, tan familiar y distante. Invoca a los espíritus, Lucía. Pide la ayuda que deseas. Espíritus de la tierra y del cielo, gritó, su voz temblando con fuerza. Venid a mí. Proteged a mi hijo. Las ramas crujieron y el aire se llenó de una energía inquietante. El hombre delgado retrocedió, sorprendido. Pero la luz del altar comenzó a brillar con fuerza, envolviendo a Lucía en un halo resplandeciente. Las sombras a su alrededor se arremolinaron en un frenesí, y la risa del hombre delgado se volvió un grito de rabia. En ese momento, Lucía comprendió que había tomado la decisión correcta. Pero el eco de su invocación apenas había comenzado a resonar, y una voz profunda, como un trueno lejano, retumbó a través del bosque. ¿Cuál es el precio que estás dispuesta a pagar, Lucía? El terror se apoderó de ella nuevamente. Había llamado a fuerzas que no comprendía del todo. Ahora, entre la batalla de luz y oscuridad, ¿a qué extremo estaría dispuesta a llegar para salvar a su hijo? De su mente emergió la imagen de Santiago, y esa visión se mezcló con su respuesta. La certeza del sacrificio siguió girando y evolucionando como un remolino de sombras. La pregunta flotaba en el aire, un eco ominoso en la noche. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar por él? La voz retumbante se desvaneció en la noche, dejando a Lucía sumida en un silencio denso y espeso. Mira a su alrededor, los árboles parecían inclinarse,
como si los espíritus antiguos la estuvieran observando, esperando su respuesta. Se podía palpar la tensión en el aire, vibrando con una energía que la hacía sentir que sus pies se hundían en el suelo, como si la tierra misma tuviera miedo de lo que estaba a punto de suceder. No puedo perder a Santiago, murmuró, sintiendo cómo las lágrimas saladas empezaban a deslizarse por sus mejillas, mezclando su desesperación con la determinación. No era solo el destino de su hijo, su propia vida, su cordura, todo era parte de esta elección. El hombre delgado se acercó lentamente, con una sonrisa que mostraba dientes afilados como cuchillas. Cada paso que daba resonaba en la oscuridad, como si el tiempo se detuviera, amplificando el sonido ominoso de su avance. A medida que la distancia entre ellos se cerraba, la luz del altar parpadeaba, como una llama expuesta al viento, vibrando con cada latido agitado de Lucía. Los espíritus buscan un precio, Lucía. No creas que puedes invocarlo sin sacrificio, susurró, su voz una melodía suave y seductora que contrastaba con su mirada amenazante. Lo que deseas tiene un costo. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Lucía respiró hondo, el aire se sentía pesado y cargado, como un anuncio de tormenta. Pensó en su hijo, en cómo le sonreía al despertar, en esas manos pequeñas que sostenían las suyas con confianza y amor. Esa imagen sería su ancla en este mar de tinieblas. Haré lo que sea necesario, gritó, su voz resonando con una fuerza inesperada en ese lugar sombrío. Pero en su interior, una pregunta retumbaba como un eco, ¿qué era lo que sea en este contexto? ¿Estaría dispuesta a renunciar a su propia vida, a su propia alma? Sin previo aviso, la bruma que había estado danzando comenzó a elevarse, formando figuras cruzadas que parecían tomar forma humana. Recuerdos de las leyendas que su abuela le contaba comenzaron a despertar en su mente, sacrificios perdidos de aquellos que habían intentado invocar a los espíritus con intenciones puras. Eran relatos de tragedia, de ruinas, de pérdida. Lucía cerró los ojos un segundo, tratando de alejar esas visiones. Cuando los volvió a abrir, se encontró mirando la luz centelleante del altar una vez más. Era como un faro en medio de la oscuridad, prometiendo respuestas o, quizás, más preguntas. Sintió que a su alrededor se cernían las sombras, en un torbellino que parecía chillar con los ecos de almas atrapadas. El tiempo se agota, Lucía el hombre delgado alzó la mano, y las sombras a su alrededor respondieron como si fueran marionetas a su control. Si no quieres perder a tu hijo, deberás actuar. Incapaz de afrontar la idea de un futuro sin Santiago, Lucía sintió que sus nervios se desbordaban. Cada segundo que pasaba parecía un embudo. Tenía que decidir rápido, a riesgo de perderlo todo, incluso su propia esencia. Por favor, su voz era un susurro quebrado. Muéstrame la manera. Estoy lista para enfrentar las consecuencias. Al pronunciar esas palabras, las sombras se detuvieron. En un giro repentino, tomaron forma entrelazándose, formando una figura femenina que parecía flotar. La mujer, vestida con un manto hecho de oscuridad, extendió su mano hacia Lucía. El sacrificio que pides es personal, dijo la figura, su voz resonando como un eco de profundidades olvidadas. Para ganar su salvación, deberás enfrentar tus propios demonios. Muchos han fallado, pero si eres fuerte. El hombre delgado soltó una risa profunda y escalofriante, como si la idea le divirtiera. Veremos si tus demonios son tan grandes como los míos, Lucía. La figura continuó. ¿Aceptas el desafío? Solo entonces podrás tener lo que deseas. La pregunta se coló en su mente como una serpiente. ¿Qué demonios estaban esperando por ella? Lucía se sintió pequeña, sola y desprotegida ante la grandeza de lo desconocido. Pero, a pesar del miedo, algo dentro de ella ardía con la necesidad de rescatar a su hijo. Se volvió hacia el altar, finalmente sintiéndose conectada a los espíritus que albergaban su historia. En ese momento de claridad, entendió que el verdadero sacrificio no era solo por Santiago, sino por su propio corazón y alma. Acepto, declaró, su voz resonando con nueva firmeza. Estoy dispuesta a enfrentar mis demonios. Entonces, la oscuridad estalló a su alrededor, como fuegos artificiales que desataban un caos desgarrador de sombras y luces. El viento aullaba y un torbellino de voces comenzó a rodearla.
La figura femenina sonrió, pero había algo inquietante en su mirada. Las sombras están listas, ahora vamos a ver qué precio realmente estás dispuesta a pagar. Y en ese instante, la tierra bajo sus pies tembló, y el bosque resonó con la risa de antiguas almas en pena, deseando atormentar su pasado y su futuro. Lucía comenzó a caer, arrastrada por un abismo de sombras. Mientras caía, una única imagen resaltaba en su mente, el rostro de Santiago, lleno de esperanza y amor. ¿Sobreviviría a su propia confrontación? El eco del abismo resonó en sus oídos mientras la oscuridad la tragaba, un misterio de horror y terror que prometía revelaciones inesperadas. ¿Qué demonios la estaban esperando en las profundidades de su propia verdad? La caída pareció interminable. Lucía sentía cómo las sombras la rodeaban, envolviéndola con su fría caricia, y en el fondo, susurros distorsionados bombardearon su mente. Eran voces que clamaban desde rincones olvidados, ecos de sufrimiento y desesperanza. La figura femenina, desvaneciéndose en la oscuridad, no cesaba de mirarla, un testigo mudo de su descenso. De pronto, el aterrizaje fue brusco. Lucía se encontró en una vasta extensión, un paisaje sombrío que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El cielo era un lienzo oscuro, tachonado de estrellas mortecinas que parecían observarla con desdén. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba rodeada de criaturas etéreas, sombras que emergían de la neblina, sus ojos amarillos brillando con un hambre insaciable. «¿Dónde estoy?», gritó Lucía, su voz temblando, resonando en el aire denso que lo tragaba todo. «En el reino de tus temores», respondió una de las sombras, su voz un susurro desgarrador. Era una figura deforme, un reflejo retorcido de lo que alguna vez fue humano. Sentía su aliento helado azotando su rostro, erizando su piel. Los recuerdos comenzaron a aflorar en su mente, fallos, errores, momentos de debilidad. Cada sombra era un espejo distorsionado de aquello que había intentado enterrar. Desde la muerte de su padre hasta las noches en que había gritado por refugio en su soledad, todo se amalgamaba en un caos visceral. «Tu hijo está en peligro», dijo la figura, acercándose, su aliento frío como el hielo. «Todo depende de ti. ¿Tienes la fortaleza para enfrentar lo que has ocultado?». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La única luz en su oscura existencia era Santiago, y aquí, su amor parecía empequeñecerse ante el peso de su propia historia. Su corazón latía frenéticamente, sudor frío cubría su frente. «Estoy lista», murmuró, más para convencerse que para responderles. La valentía debía surgir de alguna parte si quería rescatar a su hijo. Las sombras se agruparon, formando un círculo a su alrededor. Con cada paso que daban, nuevos recuerdos emergían, desgarradores, la vez que perdió la confianza de un amigo, el rechazo de una comunidad que no comprendía su dolor. Cada fragmento de su vida empezaba a tuntar su mente como un tambor resonante. «Así que esto es lo que te temía», dijo Lucía, aferrándose a la flama de su determinación mientras un torrente de lágrimas se deslizaba por sus mejillas. La desolación no la iba a derrumbar. Las sombras sonrieron, como si su aceptación fuera un hallazgo inesperado. Pero el desafío no había hecho más que empezar. «Deberás jugar con nosotros», Lucía dijo una sombra que emergía, su forma crisálida estremeciéndose. «Solo al enfrentarte a cada uno de tus miedos podrás recuperar lo que has perdido». Surgieron más figuras. Sabía que lo que enfrentaba era un juego terriblemente serio, un laberinto de horrores que debía atravesar. Uno de los rostros era el de su padre, distante y lleno de decepción. «¿Te atreves a enfrentarte a mí?», dijo con voz temblorosa, la sombra de su padre señalándola. Lucía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Cada enfrentamiento era un golpe a su corazón, un tira y afloja entre la súplica del amor y el peso del remordimiento. Comprendía que el sacrificio no sería solamente en forma de dolor físico, sino emocional. Cada sombra que enfrentaba quería devorarla. Pero si alcanzaba a tocar la esencia de su miedo, quizás, solo quizás, podría recuperar a Santiago. La lucha comenzó. Lucía se enfrentó a sus demonios uno a uno, el resentimiento, las inseguridades, los fracasos. Cada emoción la desgastaba, pero algo dentro de ella crecía. Cuando logró superar la primera sombra, la forma de su padre se desvaneció en pequeñas motas de luz.
Te lo advertí, siseó la figura, un rastro de susurros rozando su oído. Cada victoria tiene un precio, Lucía. El tiempo se detuvo y, como si el caos se apaciguara, una voz emergió del horizonte, una canción de cuna, suave y melódica, impregnada de amor. Era Santiago. Y entonces. El mundo tembló de nuevo, sacudiendo sus cimientos. ¿Quieres encontrarlo?, dijo una sombra traidora, retumbando alrededor de ella. Debes decidir si estás dispuesta a sacrificarlo todo. El miedo volvió a prenderse, pero esta vez, Lucía ya no era la madre asustada. Con el aliento entrecortado y el rostro empapado en lágrimas, miró al abismo una vez más. Sabía que debía continuar, por Santiago, por su vida. Haré lo que sea necesario, gritó, infundiendo fuerza en sus palabras, desafiando al eco que la rodeaba. El futuro de ambos dependía de sus elecciones. En ese instante, el abismo se iluminó con resplandores caóticos, mientras un eco resonante llenaba el aire. ¿Qué precio deberá pagar Lucía para alcanzar a su hijo, cuando el verdadero sacrificio podría ser su propia humanidad? La música de la canción de cuna se tornó un murmullo envolvente, rodeando a Lucía mientras las sombras comenzaban a danzar a su alrededor. Se sentía atrapada entre la luz que trataba de emergir y la oscuridad que la acechaba. El eco resonante reverberaba en su mente, como si cada latido del corazón fuese un tambor que marcaba el compás de su destino. De repente, la melodía se detuvo, y un silencio pesado ocupó el espacio. Lucía se sintió extrañamente desnuda, como si el entorno hubiera absorbido su valentía. Las sombras se acercaron, sus ojos amarillos centelleando con avidez. Una figura emergió del cúmulo de oscuridad, una sombra más alta y corpulenta que las demás, con una presencia que desbordaba amenaza. Para encontrar a tu hijo, dijo la figura con una voz profunda y burlona, debes enfrentar la verdad, que has ocultado la verdad sobre aquello que más amas. Lucía respiró hondo, recordando de inmediato a su madre, una mujer que había afectado su vida en formas dolorosas. La culpa y el lamento regresaron como un torrente, arrastrándola hacia momentos que había aprendido a ignorar. Esa alegría y ese amor que alguna vez sintió se desvanecieron bajo una neblina de rencor. Tu madre no estaba bien, siseó la sombra. Nunca te perdonó por ser lo que eres. El rechazo que sentiste es solo una extensión de sus propios miedos. Las palabras de la sombra atravesaron su pecho como espinas. ¿Cuántas veces había albergado esa verdad en su interior? Los recuerdos brotaron, las miradas despectivas, las discusiones, el frío abrazo que le faltó cuando más lo necesitaba. Pero en ese mismo instante, recordó su niñez, los días de alegría, el amor que una vez compartieron. No puedo dejar que me sigas alimentando con tus mentiras, gritó, enfocándose en la luz que aún resplandecía por su hijo. Los ecos de su madre se convirtieron en un grito resonante, que rápidamente fue suplantado por la certeza de que la amó a pesar de todo. La sombra se encogió ante la explosión de luz que brotó de Lucía. Pero no estaba sola, no mientras la memoria de Santiago pulsara en su corazón. Con cada recuerdo que aceptaba, las criaturas comenzaron a retorcerse y a alejarse, como si el calor de su amor la hiciera más fuerte, más invencible. Tienes el poder necesario, rogó una sombra, su rostro ahora una amalgama de charcos oscuros y luz temblorosa. Pero cada paso que des tendrá consecuencias. Debes seguir adelante, enfrentarte a lo que te obsesiona. Lucía asintió, dispuesto a asumir el costo de cada victoria. Siguió adelante, más decidida que antes, cuando una oleada de imágenes la atrapó, la última vez que vio a Santiago antes de perderlo. La tristeza, el miedo, y una punzada de desasosiego se apoderaron de ella. Sabía que no podía continuar sin enfrentar eso. Las sombras comenzaron a murmurar entre sí, repitiendo palabras que no lograba entender. Era como si el viento llevase susurros de advertencia, de miedos latentes. De repente, una de las sombras se lanzó hacia ella, con una velocidad aterradora, y el rostro de su amigo caído se materializó en la oscuridad. Lo que temes se manifestará, gritó el amigo, en un destello oscuro de indignación. Pero Lucía ya no temía a sus sombras, las enfrentaría, incluso si eso significaba descender a lo más profundo de su propia culpa. Con un grito lleno de rabia y desespero, avanzó mientras la multitud de sombras se dispersaba, abriendo un camino ante ella.
De pronto, el mundo cambió. Del suelo brotaron hilos de oro y plata, enlazándose como serpientes. Lucía sintió que el poder la consumía, su esencia comenzaba a fusionarse con la oscuridad, y se dio cuenta de que había encontrado algo que siempre había buscado, la unión de sus temores y su amor. Sin embargo, en el instante de su descubrimiento, un grito desgarrador resonó por todo el lugar. No era su voz, pero tampoco era la de una sombra. Era Santiago, llamándola. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y su corazón se detuvo. Santiago susurró, mientras el suelo debajo de ella comenzó a temblar, abriéndose de nuevo en un abismo. ¿Podría ser que, al enfrentarse a sus miedos, también estuviese abriendo la puerta a su hijo? La oscuridad se arremolinó, y Lucía sintió el llamado de su hijo con cada hebra de su ser. ¿Qué debo sacrificar esta vez?, preguntó, sintiendo que todos sus miedos regresaban para exigir un precio mucho más alto. Justo en ese momento, la sombra más grande se dio la vuelta. Lo descubrirás muy pronto, Lucía, pero la respuesta que busques podría ser la última luz que veas. Y el abismo la tragó una vez más, llevándola hacia una revelación que podría cambiarlo todo. Una elección inminente, un sacrificio que podría aniquilarla o liberarla. El abismo la engulló en un torbellino de luces y sombras. Lucía sintió cómo su cuerpo se separaba de su esencia, flotando entre el caos. La llamada de Santiago resonaba en su mente, su nombre un eco que retumbaba en el vacío. Debo encontrarlo. Debo salvarlo, se repetía en un mantra frenético, impulsándola a seguir adelante. Cayó en un espacio que parecía una habitación oscura y vacía. Las paredes eran de piedra fría, y un olor a humedad impregnaba el aire. En el centro, un espejo colosal se erguía, reflejando no solo su imagen, sino las imágenes de todos sus miedos ocultos. Allí, podía ver su pasado entrelazándose con su presente, figuras de su madre, Santiago, sus amigos, cada error, cada pérdida. Mientras se acercaba al espejo, las sombras comenzaron a surgir de los rincones. De pronto, sus rostros se transformaron en los de las personas que había amado y perdido. Cada uno la miraba con una mezcla de tristeza y reproche, como si le pidieran explicaciones que ella no podía dar. «Márchate de aquí», gritó Lucía, incapaz de soportar sus miradas implacables. Pero sus palabras no parecían tener efecto. En cambio, la figura de su madre se acercó, sus ojos vacíos llenos de una tristeza profunda. «Siempre has huido», Lucía susurró su madre. «No puedes esperar que otros te perdonen si no te perdonas a ti misma». Las sombras susurraban alrededor, sus voces un coro de dudas y miedos. ¿Podía realmente abrazar su pasado? ¿Podía aceptar la culpa que la había perseguido tanto tiempo? La desesperación la inundó y, en ese instante, sintió una opresión en su pecho. Las sombras empezaron a apretar su alrededor, como si quisieran devorarla. «¿Qué necesitas de mí?», suplicó al espejo, buscando un destello de esperanza, de respuestas. Las imágenes en el cristal fluctuaron, y una figura familiar emergió. Era Santiago, atrapado en el reflejo, su rostro pálido y su mirada angustiada. «Mamá», dijo, su voz un hilo entrecortado. «¿Me estás dejando ir?». Un estremecimiento recorrió a Lucía. La realidad la golpeó como una ola, no solo quería rescatar a su hijo, sino que también debía confrontar sus propios demonios. El miedo al rechazo, la angustia por la pérdida, la culpa de no haber sido la madre que Santiago merecía. Los murmullos de las sombras se intensificaron, transformándose en un clamor ensordecedor. Era como si el pasado viviera en cada rincón de la habitación, exigiendo ser reconocido. Lucía dio un paso atrás, sintiendo que se tambaleaba entre la bravura y la desesperación. Debía decidir, y rápido. «No puedo dejarte ir», gritó hacia el espejo, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Las imágenes comenzaron a distorsionarse, revelando un camino rodeado de sombras oscuras. De su interior, una voz resonó poderosa: «El amor siempre enfrenta el miedo. No retreats from the terror». Sin dudarlo, Lucía se acercó al espejo, extendiendo su mano hacia las imágenes que se movían. Sin más advertencias, lanzó su voz al aire: «Acepto lo que soy. Acepto mis miedos.
Las sombras se desvanecieron momentáneamente, ofreciendo un atisbo de claridad. Sin embargo, el espejo comenzó a girar, ensombreciendo la habitación nuevamente. Una risa siniestra resonó en el aire, y las figuras retorcidas de las sombras se abalanzaron sobre ella, exigiendo la entrega final. Y de repente, un nuevo grito desgarrador irrumpió en el aire, uno que hacía eco de su desesperación y anhelo. Era Santiago, su voz resonando en la oscuridad, pidiéndole que no se rindiera. Lucía sintió que el abismo se cerraba sobre ella una vez más, y el mundo se oscurecía. Pero el reflejo de Santiago volvió a brillar, y su corazón se encendió de nuevo. «Santiago», exclamó, mientras el eco del abismo se transformaba en un clamor de la verdad. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar ese rayo de luz, una sombra enorme se abalanzó sobre ella, atrapándola en su oscuridad. «La verdad duele, Lucía. Pero solo el sacrificio verdadero puede romper la maldición». En ese instante, Lucía se dio cuenta de que la elección que había tomado podría implicar más de lo que había imaginado. Y mientras la oscuridad lo consumía todo, el eco de una nueva pregunta surgió en su mente: ¿está dispuesta a perderlo todo por su hijo? La oscuridad cerró los ojos y, con un último suspiro, un destello de luz se apagó por completo. El silencio absoluto llenó el aire cuando Lucía se encontró de nuevo en el centro del claro. Las sombras que antes la rodeaban habían desaparecido, pero la incertidumbre persistía como un manto pesado. En su pecho, el eco de la voz de su hijo resonaba con fuerza: «Mamá, no te rindas». Mientras cerraba los ojos, se permitió recordar cada instante vivido. Las risas de Santiago, su sonrisa brillante y su abrazo cálido la llenaron de un valor inquebrantable. Estaba dispuesta a enfrentar cualquier monstruo, incluso si eso significaba despojarse de su propia identidad. Las sombras podían llevarse sus miedos, pero nunca la luz que su hijo representaba. Lucía se dio media vuelta, veía el altar resplandecerse entre la neblina. A su alrededor, el bosque permanecía en silencio, como si esperara la decisión final. Tenía que luchar, no solo por Santiago, sino también por su propia redención. «He venido a liberar a mi hijo», gritó, sintiendo que una fuerza inquebrantable brotaba en ella. Las sombras comenzaron a formar una espiral a su alrededor, su risa apagada se convirtió en murmullos de impotencia. Lucía avanzó hacia el altar, su corazón latía con la certitud de que su amor podía romper cualquier maldición. Tenía el poder que nunca creyó poseer. «Espíritus de la tierra, del cielo y del amor», clamó mirando al cielo. «He enfrentado mis demonios y he aprendido de ellos. Hoy, pido su ayuda. Por el amor que tengo a Santiago». Una luz brillante surgió del altar, emanando una energía cálida y envolvente. La neblina comenzó a despejarse, las sombras gritaron, tendiendo sus garras hacia el resplandor. Lucía sintió una conexión profunda con el espíritu de la tierra, como si todos los ancestros estuvieran detrás de ella. Las figuras espectrales se encogieron ante la luz. Lucía alzó la mano, y en ese momento, comprendió que el verdadero sacrificio no era perder, era el acto de dejarse ir, de liberarse de las cadenas del miedo, la culpa y el rencor. «Santiago», gritó de nuevo, su voz penetrante atravesó la quietud. La luz del altar se intensificó, y las sombras comenzaron a desvanecerse como humo en el aire. En el fulgor, Lucía vio una figura familiar: Santiago. El pequeño apareció entre las brumas, su rostro radiante, libre de la oscuridad que lo había abrazado. Su madre corrió hacia él, y en el instante en que sus brazos se envolvieron, el mundo a su alrededor estalló en pura luz. Las sombras se desvanecieron por completo, gritos y ecos de desesperación se fueron ahogando en la brisa. Lucía sintió como una profunda paz la rodeaba, y todo el dolor acumulado comenzaba a desvanecerse. Juntas, madre e hijo se alzaron en un abrazo que desbordaba amor, un intenso fulgor que iluminó el bosque entero. En un susurro, la figura de la madre de Lucía emergió del bosque, con una serenidad que llenó el espacio. Sus ojos estaban limpios, ya no había rencor, solo amor absoluto. «Finalmente, has encontrado el camino, Lucía. Has roto la maldición». Lucía sintió una chispa de luz en su corazón. Finalmente, había llegado al entendimiento que le habían arrebatado.
El pasado no la definiría, su amor, su lucha, su salvación junto a Santiago, eso y más formaban su nuevo camino. Mientras las sombras desaparecían, el bosque cobró vida. Los árboles vibraron con un murmullo que se asemejaba a una canción de libertad, una celebración de renacimiento. Claro y brillante, un nuevo día comenzó a alzarse, desterrando la oscuridad que había atormentado al pueblo. Con la mano de su hijo bien aferrada, Lucía se volvió hacia el horizonte. Estaban juntos, y ahora, el amanecer traía consigo la promesa de nuevas historias, de recuerdos que serían construidos en amor. Esa sería su realidad, una nueva vida alejada de sombras, abiertas a la luz. La historia del susurro se convertiría en un eco lejano, una lección aprendida, y en su lugar estaría la esperanza. Lucía y Santiago caminaron, fortalecidos por las verdades que habían enfrentado y por un amor que sería su faro eterno. Y así, en un mundo lleno de luz, la madre y su hijo se fijaron un nuevo horizonte, dejando atrás no solo su pasado, sino llevando consigo una historia que siempre sería contada en cada rincón de Oaxaca. Ahora, amigo lector, es tu turno. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dame un like ahora mismo para alimentar el algoritmo, tu apoyo hace la diferencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos haremos que estas historias sigan vivas.